Mi papá me envió un mensaje de texto a las 2 de la mañana. Agarra a tu hermana y corre. No confíes en tu madre. Así que lo hice. La pantalla del teléfono me quemaba los ojos en la oscuridad. 3 frases que no tenían sentido hasta que tuvieron todo el sentido del mundo. Mi padre había estado en un viaje de negocios en Seattle durante 4 días, el tipo de viaje que hacía mensualmente para su firma de consultoría. Siempre profesional y predecible. Nunca enviaba mensajes después de las 10 de la noche, nunca usaba un lenguaje urgente y nunca decía nada que pudiera alarmarnos. Este mensaje violaba todo lo que sabía sobre mi padre, un hombre cuidadoso y mesurado, lo que significaba que algo había salido catastróficamente mal. Yo tenía 17 años y era lo suficientemente responsable para saber cuando los adultos estaban exagerando frente a cuando estaban genuinamente aterrorizados. Este mensaje se leía como terror puro comprimido en 12 palabras. Me quité las mantas y agarré ropa del suelo, poniéndome unos vaqueros y una sudadera mientras mi cerebro intentaba procesar qué podría significar no confíes en tu madre. Mamá estaba abajo en la sala de estar donde la había dejado hace una hora, viendo algún documental de crímenes y bebiendo vino como hacía la mayoría de las noches. Comportamiento normal de madre suburbana, nada amenazante ni sospechoso. Excepto que papá no enviaría este mensaje sin razón. Y la especificidad de agarrar a mi hermana y correr sugería un peligro inmediato, no una ilusión paranoica. Me calcé las zapatillas y agarré mi mochila, vaciando los libros de texto y reemplazándolos con mi computadora portátil, el cargador del teléfono y el dinero de emergencia que guardaba escondido en el cajón de mi escritorio por razones que nunca había articulado del todo. $300 en billetes de 20 que de repente se sentían como la cosa más importante que poseía. Mi hermana Becca tenía 12 años y dormía como un tronco, completamente imperturbable por mi movimiento frenético en la habitación de al lado. Me deslicé por el pasillo y abrí su puerta con cuidado, haciendo una mueca cuando las bisagras chirriaron. Ella estaba enterrada bajo las mantas con solo su cabello oscuro visible, respirando al ritmo constante del sueño profundo. Despertarla en silencio sería casi imposible, pero despertarla ruidosamente alertaría a mamá abajo, y el mensaje de papá había sido explícito sobre no confiar en ella. Me arrodillé junto a la cama de Becca y presioné mi mano sobre su boca antes de sacudir su hombro. Sus ojos se abrieron de golpe con pánico y sentí como intentaba gritar contra mi palma. Puse mi dedo en mis labios y susurré directamente en su oído, apenas audible incluso en la habitación silenciosa. Papá envió un mensaje de emergencia. Tenemos que irnos ahora mismo sin que mamá sepa. Te explicaré todo una vez que estemos a salvo, pero tienes que confiar en mí y mantenerte completamente en silencio. Los ojos de Becca estaban enormes de miedo y confusión, pero asintió contra mi mano. Solté su boca y ella se sentó, alcanzando sus anteojos en la mesita de noche. Ya había agarrado ropa de su armario, vaqueros y una sudadera con capucha que presioné en sus manos mientras le hacía gestos urgentes para que se cambiara. Se puso la ropa sobre el pijama, con las manos temblando, y metí sus pies en los zapatos más cercanos sin molestarme en atar los cordones correctamente. La ventana de la habitación de Becca daba al patio trasero y tenía una mosquitera que yo había quitado docenas de veces para escabullirme y ver a mis amigos. La solté con facilidad practicada y miré hacia abajo, a la caída de 2,5 metros hacia el jardín. No era ideal, pero manejable, especialmente con el macizo de flores proporcionando un aterrizaje más suave que el concreto. Tiré nuestras 2 mochilas primero, viéndolas aterrizar en el mantillo, y luego ayudé a Becca a trepar por el marco de la ventana. Ella vaciló en el borde, mirando hacia abajo a la caída con miedo visible. Agarré sus muñecas y la bajé tanto como pude alcanzar antes de soltarla. Cayó el 1,5 metros restante con un golpe sordo que sonó explosivamente fuerte en la noche silenciosa. Yo la seguí inmediatamente, dejándome caer y rodando para absorber el impacto. Mi tobillo se torció ligeramente al aterrizar, pero aguantó mi peso cuando me puse de pie. Becca me miraba con preguntas escritas en su rostro, pero agarré su mano y tiré de ella hacia la valla trasera. Teníamos quizás minutos antes de que mamá nos revisara o escuchara algo sospechoso. La valla era de madera de privacidad de casi 2 metros, que escalé pisando la viga decorativa, impulsándome sobre la parte superior y cayendo en el patio del vecino. Becca luchó más con la altura, pero la guié, atrapándola cuando se dejó caer a mi lado. Corrimos a través de 3 patios traseros antes de emerger en una calle a 2 cuadras de nuestra casa, ambas respirando con dificultad. Solo entonces saqué mi teléfono y leí el mensaje de papá de nuevo, buscando detalles que me hubiera perdido en mi pánico. La marca de tiempo mostraba las 2:03 de la mañana, enviado hace 7 minutos. Sin mensajes de seguimiento, sin llamadas perdidas, solo esas 3 oraciones colgando en el espacio digital como una granada. Intenté llamarlo, pero fue directo al buzón de voz. Su mensaje de contestador profesional era incongruente con la emergencia que había declarado. Becca tiraba de mi manga, exigiendo explicaciones que yo no tenía, su voz elevándose hacia el pánico. Le mostré el mensaje de texto y vi cómo su rostro palidecía incluso bajo la tenue luz de la farola. ¿Qué quiere decir con "no confíes en mamá"? ¿Qué está pasando? Aún no lo sé, pero papá no diría esto a menos que fuera serio. Necesitamos llegar a un lugar seguro y averiguar qué está pasando. Intentaba sonar calmada y encontró a pesar de no tener ningún plan más allá de alejarnos de nuestra casa. Estábamos paradas en una calle residencial a las 2 de la mañana sin lugar a donde ir y sin forma de contactar al único padre que nos había advertido que corriéramos. Mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto. Esta vez de mamá. ¿Dónde están, chicas? Escuché ruidos arriba. El tono casual se sentía incorrecto dadas las circunstancias,
como si estuviera fingiendo que no pasaba nada inusual. O tal vez no pasaba nada inusual desde su perspectiva. Tal vez el mensaje de papá era la aberración, y mamá estaba genuinamente confundida sobre sus hijas desaparecidas. Pero seguía pensando en esas 12 palabras. La especificidad de la advertencia, el hecho de que el teléfono de papá ahora estaba apagado. Otro mensaje de mamá apareció antes de que pudiera decidir cómo responder. Esto no es gracioso. Bajen ahora mismo o llamaré a la policía. La amenaza aterrizó extrañamente, porque ¿qué le diría a la policía? ¿Que sus hijas adolescentes habían salido de casa por la noche? No estábamos desaparecidas ni secuestradas. Nos habíamos ido voluntariamente basándonos en la advertencia de nuestro padre. A menos que mamá tuviera razones para querer involucrar a la policía, a menos que estuviera tratando de forzarnos a regresar bajo algún tipo de autoridad oficial. Becca lloraba en silencio, el tipo de lágrimas asustadas que vienen de tener 12 años y ver tu vida normal explotar a las 2 de la mañana. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y seguí caminando, moviéndonos hacia la tienda de conveniencia abierta las 24 horas a 3 cuadras de distancia. Al menos allí tendríamos luces y posibles testigos, una seguridad mínima mientras decidía los siguientes pasos. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de mamá, cada uno escalando en tono de confundido a enojado a amenazante. La tienda de conveniencia estaba casi vacía excepto por un empleado aburrido desplazándose por su teléfono detrás de un vidrio a prueba de balas. Becca y yo nos acurrucamos en la esquina trasera cerca de las bebidas refrigeradas, tratando de parecer casuales a pesar de ser 2 chicas adolescentes solas a las 2 de la mañana. Llamé a papá de nuevo con el mismo resultado, directo al buzón de voz, su teléfono definitivamente apagado. Intenté enviar mensajes de texto, pidiendo más información, explicando que habíamos salido pero necesitábamos saber qué estaba pasando. Mi teléfono sonó y el nombre de mamá apareció en la pantalla. Lo miré durante 3 timbrazos antes de contestar, poniéndolo en altavoz para que Becca pudiera escuchar. La voz de mamá llegó tensa, con una emoción apenas controlada. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Me despierto y mis 2 hijas no están, las ventanas abiertas. No contestan los mensajes. Me están asustando, cariño. Sonaba genuinamente asustada y confundida. Nada en su tono sugería peligro o amenaza. Pero el mensaje de papá seguía resonando en mi mente. La urgencia y especificidad que nos habían hecho correr. Papá nos envió un mensaje, dije con cuidado, observando la cara de Becca buscando reacciones. Dijo que dejáramos la casa y no confiáramos en ti. Necesitamos saber por qué diría eso. El silencio en el otro extremo se extendió lo suficiente como para que pensara que la llamada se había cortado. Entonces mamá se rió, un sonido quebradizo que erizó cada vello de mi nuca. ¿Tu padre te envió un mensaje a las 2 de la mañana diciéndote que huyeras de mí? Eso es una locura. Está en Seattle en una conferencia, probablemente borracho en el bar de algún hotel. No sabe lo que dice. Pero nunca había visto a papá borracho en mi vida. Apenas bebía, incluso en fiestas. Y el mensaje no se leía como borracho, se leía como aterrorizado. ¿Por qué diría específicamente que no confiáramos en ti? ¿Qué teme que vayas a hacer? La respiración de mamá se aceleró en la línea y cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a algo más duro. Escúchame con mucho cuidado. Tu padre está teniendo algún tipo de crisis mental. Ha estado actuando paranoico durante semanas, diciendo cosas extrañas, acusándome de cosas que no son ciertas. No quería preocupar a las chicas, pero ha estado viendo a un terapeuta por delirios. Lo que sea que les dijo es parte de eso. Necesitan volver a casa ahora mismo para que podamos manejar esto como una familia. La explicación sonaba razonable, excepto por el momento. Si papá había estado delirando durante semanas, ¿por qué enviar el mensaje de emergencia esta noche? ¿Por qué apagar su teléfono después de enviarlo si solo estaba borracho y confundido? ¿Y por qué la voz de mamá sonaba mal, como si estuviera actuando preocupación en lugar de sentirla? Miré a Becca y vi mi propia duda reflejada en su expresión. Quiero hablar con papá primero, dije. Quiero escuchar de él que está bien y que el mensaje fue un error. Entonces volveremos a casa. Mamá hizo un sonido de frustración y escuché movimiento en su extremo, pasos y el tintineo de las llaves del auto. Bien, quédense donde están y voy a buscarlas. Llamaremos a papá juntas desde el auto y arreglaremos esto. ¿Dónde están exactamente? Cada instinto que tenía gritaba que no le dijera, que no revelara nuestra ubicación hasta que entendiera lo que estaba sucediendo. Estamos en casa de una amiga. Volveremos a casa cuando hayamos hablado con papá. Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente apagué mi teléfono, repentinamente paranoica sobre el rastreo de ubicación. Becca hizo lo mismo sin que yo se lo pidiera, ambas operando en la misma frecuencia de desconfianza. El empleado de la tienda nos miraba ahora con abierta sospecha, probablemente preguntándose si debería llamar a la policía por 2 chicas adolescentes actuando de manera extraña en su tienda a las 2 de la mañana. Agarré 2 botellas de agua y pagué con efectivo, tratando de parecer normal y sin prisa. Necesitábamos movernos, pero no tenía idea de a dónde ir. El mensaje de papá había dicho corre, pero no había especificado un destino. No nos había dado una casa de seguridad ni información de contacto más allá de esa advertencia inicial. Becca me agarró del brazo al salir de la tienda, señalando hacia atrás, hacia donde habíamos venido. Un auto conducía lentamente por la calle, con los faros apagados, moviéndose como si estuviera buscando algo. Incluso desde 2 cuadras de distancia, reconocí el SUV plateado de mamá,
el que conducía a su trabajo de bienes raíces y a las prácticas de fútbol. Ella nos estaba casando. De alguna manera había adivinado o rastreado que estaríamos en esta área. Nos agachamos detrás de un camión estacionado y vimos pasar el SUV. El perfil de mamá era visible a través de la ventana del conductor. Su rostro estaba iluminado por la pantalla de su teléfono y la expresión que vi allí no era de madre preocupada, era cálculo frío. Ella dobló la esquina y corrimos en la dirección opuesta, manteniéndonos bajas detrás de los autos estacionados hasta llegar a la siguiente intersección principal. El refugio de una parada de autobús nos proporcionó una cubierta temporal e intenté pensar en nuestras opciones lógicamente. Papá estaba inalcanzable. Mamá nos estaba casando activamente. Y no teníamos a dónde ir excepto a las casas de amigos, cuyos padres llamarían inmediatamente a nuestra madre. Necesitábamos un adulto que escuchara la situación completa antes de hacer juicios. Alguien con autoridad, pero sin lealtad preexistente hacia mamá. Mi teléfono se encendió de nuevo e inmediatamente comenzó a vibrar con mensajes. La mayoría eran de mamá con un tono cada vez más frenético, pero uno era de un número desconocido. Soy la agente especial Victoria Reeves del FBI. Su padre me pidió que la contactara si algo le sucedía. Llame a este número inmediatamente desde una línea segura. No vaya a casa. No confíe en la policía local. El mensaje fue tan inesperado, tan fuera del ámbito de lo posible, que lo leí 3 veces antes de que mi cerebro aceptara las palabras. La participación del FBI sugería crímenes mucho más allá del drama familiar. Sugería que la advertencia de papá había sido sobre algo más grande que crisis mentales o problemas matrimoniales. Becca leyó sobre mi hombro y su rostro se puso aún más pálido. ¿Por qué papá estaría hablando con el FBI? ¿Qué hizo mamá? Ella estaba haciendo las preguntas que yo estaba pensando, pero no podía expresar. Llamé al número del mensaje usando el teléfono público de la tienda de conveniencia, paranoica ahora sobre el rastreo telefónico. Una mujer contestó al segundo timbrazo, su voz profesional y alerta a pesar de la hora. Esta es la agente Reeves. ¿Con quién hablo? Soy Zoe Brennan. Envió un mensaje sobre mi padre, Kevin Brennan. Él nos envió un mensaje de texto esta noche diciéndonos que dejáramos nuestra casa y no confiáramos en nuestra madre. Necesitamos saber qué está pasando. La agente Reeves se quedó callada por un momento y escuché el tecleo de un teclado en el fondo, como si estuviera sacando archivos o verificando información. Su padre ha estado cooperando con una investigación federal sobre delitos financieros durante los últimos 3 meses. Descubrió evidencia de que su madre está involucrada en un esquema de fraude sofisticado moviendo dinero a través de su negocio de bienes raíces. Hemos estado construyendo un caso, pero esta noche nuestro equipo de vigilancia perdió contacto con su padre. Su última comunicación fue enviarle ese mensaje de texto antes de que su teléfono se apagara. Las palabras aterrizaron como golpes físicos y agarré el auricular del teléfono público para estabilizarme. Mamá no solo tenía problemas matrimoniales o actuaba de manera extraña, era una criminal bajo investigación federal. Papá había estado trabajando en secreto con el FBI, reuniendo pruebas contra su propia esposa, y algo había salido mal esta noche que desencadenó su advertencia de emergencia. ¿Dónde está él ahora? ¿Está a salvo? La agente Reeves vaciló antes de responder. No lo sabemos. Se suponía que debía reportarse hace 3 horas desde su hotel en Seattle y no lo hizo. La última ubicación de su teléfono fue en el hotel, luego se desconectó. Tenemos agentes revisando el hotel ahora, pero su falta de comunicación combinada con ese mensaje de texto para ustedes sugiere que él creía estar en peligro inmediato. Becca estaba agarrando mi manga tan fuerte que sus dedos dolían, escuchando mi mitad de la conversación con horror creciente. ¿Qué tipo de peligro? ¿Por qué mamá le haría daño? Pero incluso mientras preguntaba, recordaba cosas que parecían normales en ese momento, pero que tomaban un significado siniestro en este nuevo contexto. Las frecuentes ausencias inexplicables de mamá, su reacción defensiva cuando papá preguntaba sobre sus cuentas comerciales, la forma en que había comenzado a proteger todo con contraseña en su teléfono y computadora. Las personas con las que trabaja su madre no son del tipo que dejan testigos y piensan que su operación está comprometida. Si se enteraron de que su padre estaba cooperando con nuestra investigación, él se convertiría en un riesgo a eliminar. Y si han llegado a él, usted y su hermana son posibles testigos que conocen sus rutinas y podrían identificar a los asociados. Por eso su mensaje les dijo que corrieran. Todo el peso del peligro se asentó sobre mí, y entendí de repente por qué papá había sido tan específico, tan urgente en su mensaje de texto a mitad de la noche. No estábamos huyendo de una disfunción familiar normal. Estábamos huyendo de personas que asesinaban a testigos de delitos financieros. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? La agente Reeves me dio una dirección para una oficina de campo del FBI a 30 millas al norte. Lleguen allí tan rápido como puedan sin usar tarjetas de crédito o sus teléfonos excepto para llamadas de emergencia. Si ven a su madre o a alguien sospechoso, llamen al 911 inmediatamente. Estoy enviando agentes para recogerlas, pero están a 45 minutos. Necesitan mantenerse ocultas y en movimiento hasta que lleguen. Colgué y le transmití todo a Becca, viendo su rostro pasar por la incredulidad y el miedo y finalmente una aceptación sombría. A los 12 años, estaba procesando que nuestra madre era una criminal, nuestro padre estaba desaparecido y potencialmente muerto, y estábamos huyendo de personas que mataban testigos. Era demasiado para cualquiera, pero especialmente para una niña que se había ido a la cama pensando en la tarea y el drama de sus amigos. Una compañía de taxis operaba desde el centro comercial al otro lado de la calle y caminamos hacia allí rápidamente.
escaneando constantemente en busca del SUV plateado de mamá. El despachador estaba medio dormido, pero acordó enviar un auto a nuestra ubicación, preguntando por el destino. Le di una dirección a 2 cuadras de la oficina de campo del FBI, paranoica sobre dar ubicaciones exactas incluso a compañías de taxis aparentemente inocentes. El taxi llegó 15 minutos después, un sedán destartalado conducido por un hombre que parecía molesto por haber sido despertado para un viaje tan lejos. Becca y yo subimos a la parte trasera y le entregué dinero en efectivo por adelantado, pidiéndole que condujera con cuidado y evitara las carreteras principales. Me dio una mirada extraña, pero se guardó el dinero y salió del estacionamiento. Habíamos recorrido quizás 3 millas cuando aparecieron faros detrás de nosotros, acercándose rápido. El conductor del taxi se dio cuenta y maldijo, acelerando ligeramente. Algún imbécil nos ha estado siguiendo desde que salimos. Probablemente idiotas borrachos jugando juegos. Pero me giré para mirar y reconocí el SUV de mamá, lo suficientemente cerca ahora como para poder ver su rostro a través del parabrisas, firme y decidido. Esa es nuestra madre, le dije al conductor. Es peligrosa. Necesitamos perderla ahora mismo. Me miró como si estuviera loca hasta que el SUV de mamá nos embistió por detrás, lo suficientemente fuerte como para lanzarnos tanto a Becca como a mí hacia adelante contra los asientos delanteros. El conductor maldijo más fuerte y pisó el acelerador a fondo, el viejo taxi respondiendo con lentitud mientras mamá nos golpeaba de nuevo. Estábamos en una carretera semirural con tráfico mínimo, exactamente el lugar equivocado para una escena de persecución. Mamá se puso a nuestro lado y pude verla claramente ahora. Su rostro estaba torcido en algo que no reconocí. Estaba tratando de sacarnos de la carretera, su SUV más pesado y potente que el taxi. El conductor estaba entrando en pánico, virando salvajemente, tratando de mantener el control mientras mamá chocaba repetidamente contra nuestro lado del pasajero. Becca estaba gritando y yo estaba en mi teléfono llamando al 911, gritando nuestra ubicación y situación a un despachador que seguía pidiéndome que hablara más despacio y repitiera lo que decía. Mamá dio un golpe fuerte más y el taxi hizo un trompo, girando 2 veces antes de deslizarse fuera de la carretera hacia una zanja poco profunda. El impacto nos arrojó por el interior a pesar de los cinturones de seguridad. Mi cabeza conectó con la ventana lo suficientemente fuerte como para ver estrellas. El SUV de mamá frenó con un chirrido y la vi salir, caminando hacia nuestro taxi estrellado con determinación. El conductor estaba desplomado sobre el volante, aturdido o inconsciente, y Becca lloraba a mi lado. Agarré su mano y abrí de una patada la puerta del lado opuesto, arrastrándola hacia afuera y hacia la zanja de drenaje que corría a lo largo de la carretera. Corrimos a través de la maleza y la oscuridad mientras mamá gritaba detrás de nosotras, su voz resonando en la noche tranquila. Chicas, deténganse. Estoy tratando de protegerlas. El FBI miente, su padre miente. Solo necesito hablar con ustedes. Pero sus acciones no coincidían con sus palabras. No coincidían con alguien tratando de proteger en lugar de dañar. La zanja de drenaje se conectaba a una alcantarilla que corría debajo de la carretera y nos arrastramos a través de ella, emergiendo al otro lado embarradas y raspadas. Detrás de nosotras podía escuchar sirenas acercándose, la llamada al 911 finalmente produciendo respuesta. Mamá debió haberlas escuchado también, porque sus gritos cesaron y escuché el motor de su SUV arrancar, los neumáticos chirriando mientras huía de la escena. Los autos de policía llegaron con las luces parpadeando, los oficiales saltando para revisar el taxi estrellado y buscar en el área. Emergimos de la alcantarilla con las manos en alto, gritando que habíamos llamado al 911 y que éramos las víctimas. Un oficial se acercó con cuidado, con la mano en su arma, mientras su compañero revisaba al conductor del taxi que estaba volviendo en sí lentamente. Expliqué todo apresuradamente mientras Becca lloraba contra mi hombro. El oficial parecía escéptico hasta que mencioné a la agente especial del FBI Victoria Reeves por su nombre y le mostré el mensaje de papá. Su expresión cambió y comunicó por radio algo en código a su despachador antes de decirnos que esperáramos en su patrulla mientras verificaba nuestra historia. 20 minutos después, llegaron SUV versus negros con agentes federales que mostraron placas y nos tomaron bajo custodia de la policía local. La agente Reeves era una mujer de unos 40 años con ojos agudos y una expresión que sugería que había visto demasiado como para sorprenderse por nada. Nos envolvió con mantas de emergencia a ambas y nos guió hacia uno de los vehículos. Su padre está vivo, dijo inmediatamente, y sentí que algo en mi pecho se relajaba. Fue atacado en su habitación de hotel esta noche, pero luchó contra sus asaltantes y escapó. Está bajo custodia protectora y preguntando por ustedes dos. Los asociados de su madre fallaron en matarlo, así que cambiaron su objetivo hacia ustedes chicas, probablemente esperando usarlas como palanca para evitar que su padre testificara. Becca estaba llorando más fuerte ahora, alivio mezclado con agotamiento y trauma. ¿Dónde está mamá? La arrestaron. La agente Reeves negó con la cabeza sombríamente. Huyó de la escena antes de que la policía local pudiera detenerla. Tenemos órdenes de arresto ahora por intento de asesinato, asalto, fraude y una docena de otros cargos. Cada agencia de aplicación de la ley en el estado la está buscando, pero ha demostrado ser muy buena desapareciendo cuando quiere. El viaje a la oficina de campo del FBI pasó en un borrón de agotamiento y shock. Nos procesaron a través de seguridad y tomaron nuestras declaraciones por separado, registrando todo sobre la noche y el comportamiento de mamá. Alguien trajo comida, café y mantas, tratándonos como cosas frágiles que podrían romperse con un manejo brusco. Papá llegó alrededor del amanecer, viéndose peor de lo que jamás lo había visto.
Su rostro estaba magullado, su brazo izquierdo en un cabestrillo, y se movía como si le dolieran las costillas. Pero cuando nos vio en la sala de conferencias, se derrumbó por completo, atrayéndonos a ambas a un abrazo cuidadoso que hizo que Becca sollozara en su pecho. Lo siento tanto, repetía. Siento tanto haberlas hecho pasar por esto. Pensé que podría manejarlo en silencio. Pensé que podría protegerlas. La historia completa surgió en las siguientes horas. Mamá había estado ejecutando un esquema de fraude inmobiliario durante 5 años, usando su licencia para facilitar el lavado de dinero para una organización criminal. Papá descubrió evidencia de ello por accidente, encontró comunicaciones que dejaban claro que ella no solo estaba involucrada, sino que era central en la operación. Había acudido al FBI en lugar de confrontarla directamente. Había pasado 3 meses reuniendo pruebas en secreto mientras fingía que todo era normal. Esta noche, los asociados de mamá se habían enterado de su cooperación a través de una filtración en la investigación. Habían enviado gente a su hotel para eliminar el problema del testigo, pero papá había sido lo suficientemente paranoico como para tener cerraduras adicionales y un plan para exactamente este escenario. Había luchado contra ellos y escapado, pero no sin antes enviarnos ese mensaje de advertencia, sabiendo que si habían ido por él, vendrían por nosotras a continuación. Ella nunca planeó lastimarlas directamente, explicó papá, con la voz ronca. Quería agarrarlas antes de que el FBI pudiera. Usarlas como garantía para forzarme a no testificar. Pero cuando corrieron, cuando no regresaron a casa, ella entró en pánico. La mujer que las persiguió esta noche no era su madre protegiendo a sus hijas, era una criminal protegiendo su operación por cualquier medio necesario. El juicio ocurrió 8 meses después. Mamá fue arrestada en la frontera canadiense tratando de huir con documentos falsos y una cantidad sustancial de dinero en efectivo. La evidencia que papá y el FBI habían reunido era abrumadora, documentando años de fraude y lavado de dinero que involucraban millones de dólares. 17 personas fueron acusadas en la conspiración, pero mamá recibió la sentencia más larga, 25 años por fraude, conspiración, intento de asesinato y una lista de otros delitos que al fiscal le tomó 10 minutos leer. Nunca nos miró durante el juicio, nunca mostró remordimiento ni trató de explicar. La mujer en la silla del acusado era una extraña usando el rostro de mi madre, y entendí finalmente que habíamos estado viviendo con una criminal toda nuestra vida, simplemente sin saberlo nunca. Papá testificó durante 2 días, su voz firme a pesar del dolor emocional visible, explicando cómo se había enamorado de alguien que realmente no existía, que había estado interpretando un papel todo el tiempo. Becca y yo vivimos con papá ahora en un estado diferente bajo protección parcial de testigos. No una reubicación completa y cambios de nombre, pero suficiente seguridad para que durmamos sin pesadillas sobre SV versus embistiendo nuestro auto. Ambas estamos en terapia procesando la traición y el trauma, aprendiendo a confiar de nuevo después de tener la seguridad fundamental de la familia destrozada. Papá está reconstruyendo su negocio de consultoría y tratando de perdonarse a sí mismo por no ver las señales de advertencia antes, por exponernos a un peligro que nunca supo que existía.